La alegría de estar como cada noche entrando en su casa y hoy un poquito más tranquilos. No hay partido que compita con nosotros. Por supuesto nosotros a partidos de la selección no le tenemos miedo, porque no competimos en audiencia con ellos. Yo dije anoche que había un rating de 50%, 53 puntos hizo el partido, el entusiasmo que hay. Vamos a ver el sábado, estamos muy apasionados todos. Pero hoy el programa es sin fútbol, es otro tema, es otro invitado y la verdad es un privilegio para nosotros volver a tener aquí en el estudio para charlar a Eduardo Amadeo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, buenas noches. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Viste el partido ayer? Sí, lo vi, me encantó, me pareció que fue un fútbol sublime, además un fútbol europeo, ¿no? Por estas cosas de velocidad en el ataque y en los pases muy rápido, o un fútbol argentino de los muy buenos, o sea que lo disfruté mucho. Y si además se suman los goles, no solamente calidad, sino resultados. ¿Y para el sábado qué pensás? No, esta Argentina de ayer tiene muy buenas posibilidades. Lo que pasa es que ha sido una Argentina con subidas y bajadas, ¿no? De muy buenos primeros tiempos y segundo tiempos para el infarto. Pareciera que como que se cambiaban las camisetas, ¿no? Inclusive con Jamaica. Pero me parece que ayer encontraron el equilibrio entre el ataque y la defensa. ¿Sos futbolero de chico? Sí, desde chico, soy hincha de River desde niño. Fui mucho a la cancha, después como mucha gente me cansé de la violencia y maltrato, etcétera, dejé de ir a la cancha, pero sigo el fútbol. Tengo un drama y es que, bueno, yo tengo 5 hijos, 4 de Boca y 1 de Independiente. No, ¿cómo fue eso? Porque me descuidé. Sí, evidentemente. Bueno, porque la historia es que mi viejo era hincha de Boca. Mi hermana hincha de Boca, y yo por lo visto me descuidé y mi hermana me los prostituyó a los pobres chicos. Sí, absolutamente. Y el menor se hizo de Independiente porque había una persona que trabajaba con nosotros en casa que lo fue llevando a la cancha, etcétera, y un día me avivé y era rojo el nene. Oye, con la noche esa del gas pimienta, ¿cómo fue en tu casa? Ya son grandes ya ellos, ¿no? Sí, ya son grandes. Además estamos todos con bronca por el hecho, ¿no? Sí, o sea, fue un hecho bochornoso. Pero lo divertido que yo lo tomo yo no soy un fanático, pero ellos me joroban, pues se traen la bandera. O sea, los sábados es el día de... Ninguno vive con nosotros. Entonces los sábados es el día de almorzar en casa. Ajá. Y si hay fútbol o si no, si viene el domingo, si hay un partido interesante, los maledetos se me traen la bandera. Pero nos divertimos. Pero me vengué, porque mi hija, Mica, se casó con un riverplatense, ese sí fanático. Entonces ya vamos compensando porque los 2 nietos, los mellizos de Micaela, ya son hinchas de River. Bueno. Así que vamos arreglando. Arreglando. Sí, pero de a poco. qué descuido, ¿no? Sí, Los 4 hijos varones de hincha de Boca. Bueno, en mi caso no, yo no me descuidé en absoluto, toda la familia. Lo único ahí es una sobrina se casó con un hincha de Boca, si no somos todos de River desde siempre. A ver, año 52. Carrizo, Pérez y Bayro. Mantegari, Rossi Benini Sola, o Rossi Sola. Bernaza Prado, Walter Gómez, Ramón Ilustró. Y yo creo que soy hincha de River. Yo nací en el 47. 52, 5 años. Cuando se le empiezan a abrir las orejas. Sí. Y claro, era el mejor equipo. Barría, pero nos acordamos de memoria. Entonces, claro, probablemente yo oía tanto hablar del River. Claro, en 6 años salió campeón 5. Claro, entonces yo fui. Sí, era una época. Sí. Después nos costó 18 años volver. Fue duro. Eduardo, el tema que te propongo es echarle una mirada a la realidad, ¿no? Pero no puedo dejar de preguntarte, vos sos especializado también en economía, lo que está pasando en Grecia. Si nos podés explicar, porque yo estuve en Grecia hace el 7 de mayo, 8 de mayo. O sea, hace 2 meses estaba en Grecia. Se veía un país maravilloso, ¿no? Es maravilloso, pero hoy día la foto es una foto muy cruel y muy terrible, y que para los argentinos especialmente. Pero uno tiene que preguntarse cómo los países llegan a esta situación, ¿no? Sí. En el caso de Grecia pasaron al menos 2 cosas.
La primera es que Grecia en serio no produce nada. Produce turismo, Sí. refina un poco de petróleo y hace algunas baratijas y vende aceite de oliva, pero no tiene industria Grecia. Es un país con muy poca Y producción. el tema de los barcos, Sí, los barcos, la flota naviera, pero hoy día ese negocio está mucho más en manos de los orientales. Singapur es el gran, lo desplazó. ajá, correcto. Bueno, el segundo tema es que ha tenido durante años una clase política dilapidadora. Entonces, un enorme gasto público, cada vez creciente, como además el mundo estuvo durante los últimos 10 o 12 años con tasa de interés muy baja, era pedir y pedir y pedir. Y los bancos son muy perversos porque prestan, prestan, prestan. Total, lo paga otro. Sí. Inclusive en el caso de Grecia se mintieron las estadísticas, etcétera. Entonces, llegó un punto en el que cualquier propuesta que uno haga para reducir la deuda es impagable. O sea, Grecia se va a arreglar, porque nadie se suicida, pero va a tener un enorme costo para los griegos. Además, a diferencia de la Argentina, la Argentina salió en el 2002 de la crisis rápidamente porque se combinó un buen manejo económico de Remes y Labaña, lo hicieron con mucho cuidado, con mucha profesionalidad. La devaluación en ese momento mejoró nuestra posición competitiva y luego vino el boom de las materias primas, ¿no? El precio de la soja, etcétera, y nosotros salimos detrás y toda la década fue de crecimiento. A Grecia no le ayuda nada, no tiene que vender, más turistas no pueden venir. Entonces yo creo que va a ser muy duro para los pobres griegos, porque no tienen de dónde agarrarse. Es una economía muy primitiva, un país maravilloso. Quien ha ido a Grecia no se olvida más. Es un pueblo muy simpático, mediterráneo como nosotros, vino, baile, etcétera. Pero es un país con muchos problemas productivos. Entonces, y bueno, y el otro problema que tiene es que está poniendo en riesgo todo el sistema del euro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Los países que le han prestado a Grecia dicen, flaco, basta, o sea, ya te prestamos, te prestamos, te prestamos, te prestamos y vos no haces nada. Grecia dice, está bien, entonces me voy del euro y hago bolsa todo el sistema económico europeo. Esto solo se resuelve con mucha paciencia, negociando con buena voluntad e ingenio. Ahora estamos en el medio de la tormenta, con la gente en las calles, un referéndum, insultos cruzados, pero va a ser duro para los pobres griegos. Ahora, el referéndum es muy interesante, digamos, independientemente de la gravedad del problema. Por ejemplo, en Argentina rara vez se hizo un referéndum. Me acuerdo en el año 93, 94. Por el Beagle fue. Por el Beagle, ¿no es cierto? Sí. Que dio mayoritariamente que sí, que se aceptara la propuesta que venía del cardenal Zamoré, supongo que en esa época. Y se unieron, me acuerdo yo, porque estuve cerca de ahí, pero después no fui, a la cancha de Vélez y estaba el presidente Alfonsín y estaba el gobernador Menem, los dos diciendo que sí. Se hizo y ganó el sí. En este caso lo que se está votando es, ¿seguimos en la zona del euro o no vamos? ¿Aceptamos lo que nos imponen o no? Eso, pero es muy complicado, porque una cosa es decir, ¿acepta usted un tratado con una nación extranjera? La respuesta es sí o no. Ahora, ¿acepta usted una convocatoria de acreedores? Para los que nos están mirando, que contadores, etcétera. Es complejísimo. Porque uno dice que sí, ¿cuáles son las consecuencias? Y si uno dice que no, ¿cuáles son las consecuencias? Pero además, en estas referéndums se mezclan dos cosas. Se mezcla la sensación de la gente, que es absolutamente razonable, porque están muy angustiados, pero también hay un componente técnico muy complicado y un componente político. Lo que sucedió hoy es que el primer ministro griego, me parece que les mandó una carta a los acreedores diciendo, muchachos, me pongo a conversar, me pongo a dialogar porque él ve que el agua le está creciendo, igual que en la Argentina, los corralitos, etcétera. Yo no sé si el referéndum fue una jugada política de apriete, no sé si tiene mucho sentido, pero yo nuevamente... Pero a él lo va a condicionar. Claro, a él lo va a condicionar, lo va a obligar, y por ahí, ¿quién te dice que él no quiere que le voten que sí para que a él le dé... porque él dice, vamos al no, pero él sabe que con el no se está pegando un tiro.
por ahí con el sí, bueno, dice, me puedo sentar a negociar. Es una jugarreta, pero a nuestros pobres hermanos griegos les viene tiempo difícil, porque, insisto, Grecia es una economía muy primitiva, sin industria, y por eso tiene esta terrible desempleo. No es el caso de España. Cuando España tuvo el desastre por la quiebra de los bancos, España algo fabrica España. España es una economía importante en todo sentido. En cambio, Grecia es una economía muy, muy primitiva, ¿no? Bueno, aquí estamos con Eduardo Amadeo, la verdad es un privilegio tenerlo, y voy a dar los teléfonos para que nos llamen, nos envíen su saludo, nos den su opinión, nos envíen mensajes de apoyo y de discrepancia. Por favor. Porque la verdad es que los programas funcionan mejor cuando la gente nos dice algo que no coincide con lo que decimos nosotros. Sin duda. Yo cuando estaba en radio, a veces me llamaba alguien, estaba en radio municipal una noche y llamó a alguien y me insultó por radio. Lo saqué al aire y me insultó. Entonces, bueno, se cortó la comunicación, la corté porque el hombre me estaba jugando un poco, no tenía mucha razón. Escuchó en el teléfono que podía salir al aire y salió por opinar de no sé qué cosa y me mandó un insulto. Entonces vino todo el equipo, cuando puse un tema musical como para recomponerme, vino todo el equipo, oh, pobrecito. No, le digo, me hizo un favor, digan que llamen uno por noche que me insulte, porque ahora tengo 1 hora para perdonarlo al aire. Y dialogar, abrir el diálogo. Yo uso el Facebook, tengo un Facebook Eduardo Amadeo, quien me busque. Ahí vamos a ponerlo. Sí, sí. Yo es mi nombre, y todas las mañanas yo me levanto a las 7 más o menos y el primer cafecito de la mañana me lo quedo con la computadora, leo el Facebook y a la noche, dependiendo de cómo es el día, hoy no, por ejemplo, voy a llegar tarde a casa, pero también miro y contesto. Obviamente no acepto los insultos abiertos, pero a veces juego con el tema también de los insultos y digo, ¿por qué me insulta? ¿No tiene algo para decirme en lugar de eso? Claro. Las redes sociales son muy raras porque el anonimato en las redes sociales anima a muchas personas a sacar lo peor de sí mismos. Sí. Está el nombre, pero uno no puede llegar, etcétera, ¿no? Pero yo hago el primer intento por decirle por qué me insulta. Y un alto porcentaje de la gente retoma el diálogo. Otros sí siguen insultando y entonces lo bloqueo, porque esas no son las reglas del juego. Pero las redes sociales son un maravilloso elemento de diálogo y de conexión si uno lo puede aprovechar bien, ¿no? Sí. Malas personas hay en todos lados, pero son la minoría, ¿no? ¿Y qué te dicen en general? ¿Como crítica o como observación? Yo planteo temas. Ajá, claro. O sea, hay algún tema que me interesa. Por ejemplo, el último que tengo, quien entra a mi página encontrará que yo copié una nota de algún diario sobre un episodio muy triste que salió esta semana, que es el bochazo masivo a los aspirantes a entrar a la policía de Mar del Plata, ¿no? Sí. Casi el 80% de los jóvenes que intentaron entrar no pasaron los exámenes de lectoescritura. Sí. O sea, 18 años no saben leer y escribir. Entonces lo planteé como una reflexión y terminé diciendo, ven cómo hay mucho para cambiar. O sea, a mí estas cosas me motivan al futuro. Yo digo, yo trabajo en política desde hace muchísimo tiempo porque quiero cambiar estas cosas. Y tengo dos maneras de ver eso. Una, bueno, puedo protestar abiertamente, puedo resignarme, criticar al pasado, etcétera, o termino mi frase diciendo cuánto hay para trabajar. Y la gente opina mucho, ¿no? Y opinan, protestan contra el gobierno, muchas personas se angustian mucho, padres que se dan cuenta que eso que le pasó a estos chicos le puede pasar a sus hijos, y están angustiados. Y se mete, por ejemplo, en este último episodio de la policía tuve como 600 comentarios, que fueron bien interesantes. Lo que no me gusta es que a veces se plantean, y acá entramos en otro tema, que lo tiro sobre la mesa también para que lo sigamos dialogando. Una de las cosas que más me preocupa en la sociedad es que hay una grieta, ¿no? Entonces los intercambios entre los K y los no K, o los anti-K, son muy violentos, ¿no? Y yo me meto a veces en esos diálogos pidiéndoles que no usen adjetivos, ¿no? O sea, algunos le dicen choripaneros, por ejemplo, ¿no? O sea, vos vivís del choripán. Otra cosa peor, planeros.
vos vivís del plan social como una forma de desprecio, ¿no? Entonces yo ahí entro en la conversación y digo, muchachos, sin adjetivos descalificantes, Sí, aprovechemos para dialogar, ¿no? Pero bueno, perdón, me volé. No, es interesante. Te voy a sacar un tema. Primero voy a dar los teléfonos, la gente lo sabe, pero hay personas que no ven este programa, lo escuchan por radio. Hay varias radios en el país que bajan la señal de televisión y la ponen. Entonces, repito los teléfonos porque en la radio no salen los numeritos. 45686667 para que usted nos llame, nos deje su mensaje, o 1560413585 para el mensaje de texto exclusivamente. Mensaje de texto es un celular, recibimos un mensaje de texto y a mí me lo mandan aquí a la tablet para que yo lo lea. Y se presenta acá un interesante tema, ¿no es cierto? ¿Cómo usamos las redes sociales? Porque el uso de las redes sociales es también algo así como la muestra de lo que la persona es. Sin duda. Cuando yo tengo una frase en el aconsejamiento como pastor, que es así, me la enseñaron y digo, esto es mundial, es esta. Cuando Juan me habla de Pedro, yo sé más de Juan que de Pedro. Muy bien. Entonces, esa persona que insulta, así es, está revelando que hay adentro de su corazón, de su personalidad. Así es. Una persona que lo único que dice es malas palabras, adentro está podrido, tiene un cadáver adentro. Cuando es una persona que ataca a todo el mundo, que no respeta a nadie, es una persona que está conflictuada consigo mismo. Seguro. Y en Facebook es muy interesante. Sí, es muy fuerte. Y además el otro fenómeno de este tipo se da en los llamados foros de los diarios, ¿no? Sí. Por eso, digo, las redes sociales a mí me producen como muchos sentimientos. Desde el punto de vista del lado malo, veo con mucha tristeza como el anonimato anima a lo peor. Entonces te insulto, por total no podés llegar a mí. Cosas que nadie le diría al otro así, lo hace por acá, porque además aparece Juan Pérez y quién sabe quién es Juan Pérez. Lo más notable de eso es que si uno pierde 10 minutos en mirar, es como hay gente que dedica tiempo del día, 1 minuto, 1 hora o varias horas solo a eso. Entonces, como vos decís, está podrido de adentro. Pero no son los más. A mí en mi Facebook me encantan los diálogos, las angustias de la gente. Por ejemplo, ayer, con este tema de los chicos policías que fracasan en el examen, entró una señora que me dijo, sí, los chicos, pero yo tengo 50 años y no consigo trabajo y no sirvo para nada y bla, bla. Y detrás de ella vinieron 4 más, personas de más de 50 años que tienen problemas de desempleo, etcétera. Como yo personalmente lo contesto, y yo digo, soy una persona conocida, además ahora soy candidato a diputado nacional y probablemente esté en el Congreso, etcétera, mi diálogo con ellos tiene mucho que ver con el tema de la esperanza, porque ellos dicen, bueno, esperemos que las cosas cambien para que yo consiga un trabajo, y a mí me encanta ese diálogo, ¿no? Entonces se producen diálogos muy humanos. Sí. Es una gran oportunidad para poder dialogar, ¿no? Ahora, me hace saltar a otro tema. Hay participación en las redes sociales, abundante, porque es casi un chiche nuevo de la cultura, pero no hay una gran participación en la calle, por distintos temas, ¿no? Por ejemplo, hubo una hace un tiempo, por el tema de la violencia, Sí, sí. pero claro, las mismas organizadoras decían, hace 3 años que estamos haciendo esto, recién ahora tuvimos éxito. Sí. Mañana va a haber una manifestación en contra de esta reforma a la ley. Se pasó al martes ahora. Al martes. Martes que viene a las 5 de la tarde. Martes que viene. Por el tema del juez Cabral. No, el tema del aborto. Ah, al aborto, perdón, sí, sí. El aborto. Sí, Creo sí. que la conferencia episcopal citó, Sí, sí, también sí. muchas redes sociales. Bueno, me va a gustar ver una gran movilización alrededor de eso. Lo mismo que del juez, es decir, no nos gusta lo que está pasando en este sector de la justicia, criticamos, somos capaces de escribir, pero no ponemos el cuerpo.
¿Qué es lo que pasó? Porque es muy interesante. la Argentina era un espacio, un lugar donde salían las multitudes a la calle, de cualquier signo y color. Han pasado varias cosas. Por un lado, hay un mayor descreimiento de la política, la gente se siente frustrada, va a la calle y no pasan cosas, y por lo tanto dice, bueno, no quiero volverme a jugar al cohete, no quiero. Pero después hay otro tema que tiene que ver con los modos de comunicarse de la gente y los modos de participación. Antes de las redes sociales el modo de participar era la calle o la asamblea, ahora hay esto. Quiero hacer un comentario y me quiero cuidar mucho de que esto sea tomado en todo caso como alguna cosa de propaganda política, pero lo quiero usar simplemente como reflexión. Yo estoy trabajando en el PRO con Macri y es muy interesante ver cómo el avance de Macri en las encuestas se ha producido sin pintar carteles ni pintar paredes. Básicamente con un trabajo muy sistemático en el tema de las redes sociales. Las redes sociales son como agua que entra entre las piedras que a veces no se ve. Y permiten un mecanismo de diálogo y de cercanía que no permiten los modos tradicionales de hacer política. En la política ya no se hacen más actos. Esta cosa del tipo subido a la tarima con el micrófono rodeado de gente, cualquier asesor político dice, no se te ocurra hacer eso porque la gente le cae como la mona. Así es. Sí, sí. Claro, porque aparte lo que se ha visto es que esos actos son fáciles de hacer, con un poco de plata. Y repetitivo, no dice nada, un tipo que habla y el otro no escucha. Sí, y no puede decir nada tampoco. Un pequeño comentario, ¿no? Cuando yo recorro muchísimo, hablo con la gente, etcétera, y a veces voy a algún local partidario, en las instrucciones que se le da a los candidatos de los municipios se dice, no pongas tarima. Si vas por ejemplo, yo voy muchas veces a lugares a dialogar con la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay un grupo de gente, generalmente los sentamos, ponemos las sillas en redondo, y yo no me subo a una tarima. Yo me siento en una silla, como acá, al mismo nivel y dialogo. Porque es otra manera de llegar. Sí. Si yo estoy en la tarima más alta, estoy como dándole cátedra. Y eso es desagradable para la gente, rompe la comunicación. A ver, déjame que agarre esa idea. Sí. Yo digo, el formato de los templos evangélicos es anticristiano. Los templos son invento, en todo caso, de el siglo III en adelante, siglo IV en adelante, ¿no es cierto? Hasta ese momento no había templo. Jesús caminaba a la altura de la gente. Ahora usted me dice, en el templo suyo sí, hay una plataforma. ¿Por qué? Y porque se supone que al haber tanta gente, uno se tiene que levantar para que le vean la cara, por lo menos. Es muy incómodo para el que está sentado no ver a quién está hablando. Pero lo cierto es, yo lo digo, tengo un par de charlas al respecto, la ubicación de las sillas, la importancia que se le da al púlpito, es decir, a la persona que está en el púlpito, no se compadece, no es coherente con el estilo de cristiano. Vamos al catolicismo, sí. Las cosas que han pasado en el catolicismo. Hasta el Concilio Vaticano II se daba la misa de espalda y en latín. Sí. Yo, que he sido un consecuente monaguillo, podría repetir, yo voy a una misa y la puedo decir en latín toda, porque yo durante años estuve oyendo misas en latín. Mirá. Hasta que después pasó, vino el Concilio Vaticano y en castellano y de frente. Sí. Uno entra a una iglesia cualquiera, no solo a las grandes catedrales, y ¿qué es lo que ve? El gran púlpito, enorme, todo tallado, etcétera, para que de ahí el sacerdote bajara línea. Sigue la historia, llegamos a Francisco. ¿Y qué es lo que le dice Francisco a los sacerdotes, no? Bájense del púlpito. Metafóricamente. Y además les dice, si ustedes son pastores, tengan olor a oveja. El pastor que está cerca de las ovejas se roza con las ovejas, entonces su ropa tiene olor a oveja. ¿Qué les dice? Sonrían, o sea, no hablen con la mala cara, salgan a la calle. Y ustedes lo mismo, digo, las iglesias evangélicas están caracterizadas por claramente tener este tema del cuerpo a cuerpo en la calle. Entonces, por suerte, ¿no? El modo de entender la relación entre el rito y la gente ha cambiado tan fuertemente, ¿no? Adolfo de Neuquén, ¿le podría Pastor preguntar sobre China? ¿Qué de China? De la economía. No, que yo sepa, no está en default. No.
Bueno, a ver, no quisiera decir una obviedad, ¿no? Pero la economía china es la sensación del siglo XXI, ¿no? Un modelo muy interesante. Miren, China invierte, a ver, una pequeña clase de economía, ¿no? Dale. Que no es muy diferente de la casa o de la fábrica. Yo no sé, vamos a suponer que el señor Adolfo es tornero, ¿no? Sí. Si el señor Adolfo tiene una tornería y un día agarra un trabajo importante, no sé, para la General Motors y se llena de plata y pasa a ganar 100.000 pesos por mes, seguramente va a mejorar su nivel de vida. Ahora, si se la gasta toda, desapareció. Lo que tiene que hacer con lo que gana es mejorar el torno, comprar un torno más moderno, comprar otro torno, tomar otra persona para crecer. Eso se llama inversión. El señor Adolfo consume para comer todos los días e invierte para crecer. Lo más notable de China es el volumen infinito de inversión que tiene. Invierte casi 40 puntos del Producto Bruto. De todo lo que produce, casi la mitad lo gasta en invertir. Qué bárbaro. Y está creciendo de una manera espectacular. Y la otra cosa interesante de China es que China hoy día está con un... mira, el presidente el primer ministro chino en una interview que le hicieron hace un tiempo, dijo que le preguntó el señor, ¿qué es lo que a usted le quita el sueño? Y el tipo dijo, tengo que producir 3 millones de puestos de trabajo por año. ¿Por qué? Porque se despertaron los agricultores y están yendo a las ciudades en cantidades enormes. Esos tipos hay que darles trabajo. Pero vienen pasando la prueba. Y hoy día se han convertido en la segunda economía del mundo, ya para ser primera, con un enorme nivel de reservas que le permite expandirse al mundo. ¿Por qué vienen a la Argentina? Por la misma razón por la que fueron al África. En todos los lugares donde hay recursos naturales, China mete la pata, pone el pie, porque necesitan abastecer al monstruo. Necesitan cobre, ya no solo alimentos, necesitan metales de todo tipo. Entonces, el mundo ha cambiado. Hoy día el mundo no se concibe sin China. China es un fenómeno fantástico y viene con una tradición cultural enorme. China fue el centro del mundo para ellos mismos. China quiere decir, de hecho, el centro, ¿no? El centro del mundo. Y ellos se consideraron a sí mismos el centro del mundo y tienen una tradición histórica de poder que ha florecido después del desastre de Mao. Bueno, es muy complicado, pero buenísimo. Pero bueno, ahora, ¿qué hacemos los argentinos con los chinos? ¿Cómo hace uno para negociar con los grandes? Si no puedes con ellos, únete a ellos. Pero sabiendo a dónde quieres ir. Claro, claro. ¿A dónde quieres ir? Para negociar con un grande uno tiene que negociar, sí, pero sabiendo dónde quiere ir. Claro, ¿de qué manera? Porque si no, si me entrego, perdí. Sí. María de Santa Fe, muy bueno el programa. Mensaje de texto: la raíz del mal de este mundo es el amor al dinero. Me insisten en que mencione la marcha de mañana a las 18 horas en el Congreso contra el aborto. Esto para todos los que estamos en contra de esta movida. Mañana 18 horas. Y también en todas las legislaturas provinciales. Animo a todo el mundo que está viendo el programa que salga de su casa y haga algo si es que está en contra, ¿no es cierto? Y yo pienso que la gran mayoría de mi audiencia está en contra. Lo que tengo miedo de que digamos estoy en contra, pero nos quedemos en nuestra casa, en este como en tantos otros temas. A ver, vamos a ver otro mensaje. Un mensaje dice, me gusta el pasaje, supongo que, bueno, pero no lo voy a leer porque no sé si es algo dirigido al programa o no. Entonces me reservo el derecho a no leerlo. Eduardo, volviendo a, dejame un poquito porque me queda una pregunta pendiente de lo de Grecia y Europa. ¿Es posible que el sistema europeo se caiga? No, pero va a tener que hacer algunos cambios importantes. El sistema europeo está muy herido por varias razones, en particular por la avaricia que produce a veces el éxito, ¿no? Un economista que yo admiro mucho, un economista que murió, se llama John Galbraith, escribió un libro muy chiquitito que se llama Historia de las crisis financieras. Y una de las conclusiones dice que los seres humanos a veces somos tan estúpidos como para creer
que el que gana dinero muy rápido es muy inteligente y por eso lo seguimos como ovejas. Y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Y eso le pasó a España y le pasó a buena parte de los europeos con las burbujas inmobiliarias y demás que hicieron bolsa a los bancos. Y en eso quedaron muy heridas las economías. Una cosa técnica. El problema con el euro es que esos países no pueden devaluar. Cuando vos tenés un problema económico y que perdés competitividad por la razón que sea, la Argentina, ahora a la Argentina está pasando lo mismo, porque estamos con el dólar muy atrasado, vos devaluás. Eso crea algunos problemas internos, pero tus exportaciones florecen, porque este vaso que antes costaba $1 para controlar meses, ahora va a costar $0,5 al americano, entonces yo le vendo más vasos. Los países europeos no pueden devaluar. Entonces, cuando sus economías andan mal, tienen que ajustarse, no pueden arreglarlo devaluando. Entonces, como las economías europeas se han desordenado mucho, porque gastaron demasiado, porque tuvieron estos errores con los bancos, etcétera, han quedado heridas. Pero yo confío en el espíritu europeo. En Europa, a pesar de que hoy día tienen problemas porque hay muchos separatistas que se quieren ir, los catalanes se quieren ir, los escoceses se quieren ir, los vascos se quieren ir, de todos modos el espíritu europeo está y hay que darles nada más que tiempo. Lo van a resolver, lo van a resolver. Al mundo no les sirve una Europa desunida y no se van a suicidar. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Sí. Porque en el texto bíblico del Apocalipsis hay un capítulo muy interesante del cual yo tengo un mensaje, lo he dado un par de veces en los últimos 15 años, ¿no? Sobre la caída de Babilonia, capítulo 18. Y lo que se habla allí es que la economía mundial se cae. Un día Babilonia se cae. Se cayó Babilonia, la joya de la corona, la organización, la cultura que dominaba todo, de golpe un día se cayó. ¿Y por qué se sabe, se intuye que es la economía mundial? Porque hay dos grupos de gente que se pone a llorar, los comerciantes y los transportistas, porque no tienen más nada que vender, ni a quién vender, y los transportistas porque no tienen que transportar, ¿no? Entonces, digamos, en el esquema escatológico, cuando uno lo mira, yo no me dedico mucho a eso, pero cuando uno lo mira, uno dice, sin embargo, este sistema mundial está produciendo algunas cuestiones de injusticia, Sí, claro. que no sé si no van a terminar haciendo explotar el polvorín. Pueden hacerlo explotar. El mundo de hoy muestra imágenes muy contrapuestas. Si vos mirás la evolución de la pobreza a nivel del mundo, o sea, cuántos pobres había en el mundo hace 20 años y cuántos hay hoy, claramente bajó así. Pero tiene una trampa eso. ¿Por qué bajó así? Por China e India, que eran enormemente pobres, con 1.000 millones de habitantes cada uno, y hoy día lo de China hace que los números... Segundo, bajó en nuestra región en los últimos 10 años por el boom de las materias primas. La soja, el trigo, el maíz, el cobre y el petróleo. Entonces, Chile con el cobre, Perú con la minería la minería y el petróleo, nosotros y Brasil y Uruguay y Paraguay con las materias primas, hizo que haya menos pobres en la región. Entonces, en el mundo hay una caída de la pobreza. Pero cuando uno va al interior de los países, al lado de la caída de la pobreza, hay un aumento de la desigualdad. En todos lados, el más rico gana más y el más pobre gana menos, por muchas razones, entre otras por las cuestiones tecnológicas. Y esto tiene que ver con mi comentario previo sobre el tema de los pibes que no pasaron la lectoescritura. Sí. Hoy día, para poder ganarte la vida mejor, tenés que tener capacidad de pensamiento abstracto, poder manejar una computadora, poder hablar en otro idioma, etc. La diferencia entre que lo tiene y no lo tiene se refleja en sueldo. Y eso pasa en todas partes del mundo. Entonces, el mundo hoy día es menos pobre, pero más desigual, ¿no? Más desigual, claro. ¿Sabés? De lo de Mar del Plata me quedó a mí una inquietud.
Me gustaría hacerlo yo el examen, a ver si Lo lo puedes apruebo. encontrar, está en Infobae esta semana. ¿Ah, sí? Búscalo. Es un examen francamente simple, lo vas a pasar al galope, no te preocupes. Es muy... No es a que ver, quiero ser policía, ¿eh? no, pero eso es lo que nos pone tristes, porque es tan elemental Sí. que te da pena ver que nuestros chicos no puedan contestar las cosas más elementales. Hugo de Varadero hace un comentario que no le voy a leer, porque me parece que usted, Hugo, forma parte de esos que fácilmente estereotipan y adjetivizan, entonces yo me tomo el derecho a no leerlo. Humberto espera que no sea un simulacro. El tema que están hablando es una crítica positiva. No sé a qué se refiere. ¿Cuál de el todos los temas que simulacro. hablamos? Claro, sí. Bueno, otros. Víctor, de Recreo Santa Fe, los saludo y siempre me gusta el programa. Héctor, siempre lo admiré por su forma de pensar al señor Amadeo. Él se confiesa Héctor. radical. Gracias, Héctor. No sé dónde está, pero muchas gracias. Sí. Como lo veo, pero... Eduardo, vos de radical no tenés nada. Bueno, mi abuelo era radical. Yo, en mi hogar político era un hogar radical y los respeto y tengo muchos amigos entrañables. Me honro de mi amistad con Raúl Alfonsín. Así que... ¿Fuiste funcionario de Alfonsín? No, pero lo traté mucho. Lo traté mucho al inicio de la democracia, en los 80, principios de los 80, y después en su presidencia también teníamos muchos amigos, o sea, lo quise mucho a Raúl, era un gran tipo, era un gran ser humano y un enorme político. Sí, te cuento la experiencia cuando yo lo conocí o lo saludé personalmente. Aquí en la iglesia había un hermano que era peluquero y era el peluquero de Alfonsín. En realidad el padre, una peluquería ahí sobre Rivadavia, cerca del Congreso, esas viejas peluquerías de muchos sillones, y Alfonsín iba siempre a la misma, y cuando fue presidente, el padre de este chico iba a la casa de gobierno, y si no, él. Murió el padre de este amigo nuestro y Alfonsín fue al velatorio. Ya no era presidente, fue por supuesto con la custodia que tiene esta clase de personas. Tuvo una actitud tan humana de abrazarlo al chico, de recordarlo al padre. Vos decís, yo discrepé mucho con Alfonsín en sus últimos años, cuando se peleó con todo el mundo, pero lo reconozco que fue un gran estadista y un gran hombre. Te voy a contar una anécdota que es la más linda que yo tengo. Yo tengo varias anécdotas con Alfonsín, pero esta es especialmente linda. Año 81, 82, estábamos luchando para la vuelta a la democracia. Yo trabajaba en la multipartidaria, acababa de volver de mi exilio. Y entonces hacemos un encuentro en mi casa. Yo vivía en la calle Rodríguez Peña y Santa Fe, entre dirigentes sindicalistas del peronismo y radicales. Entonces yo llamo por teléfono a la mañana para ver, íbamos a hacer empanadas, a ver cuántos venían. Entonces los radicales me dicen, vamos a hacer 5, y yo llamo a mi amigo del sindicalismo peronista y me dice, yo qué sé, seremos 6 o 7. Entonces no sé si mandamos a comprar o hicimos empanadas, mi señora es una muy buena cocinera. La cuestión es que cuando llega el momento vinieron como 25 del peronismo. Entonces Gilla, mi mujer, mira con horror lo que se venía, y no había delivery en esa época. Entonces nosotros teníamos en casa una señora que estuvo toda la vida con mis padres, Adela, que era una gran cocinera. Entonces agarraron harina, picaron la carne de la heladera, que lo que había, bla, 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 y se pusieron a hacer empanadas. Y como la multiplicación de los panes y los peces, zafamos. Mi mujer es de origen polaco. Entonces cuando termina la cena, Gilla se acerca a Raúl y le dice, doctor, espero que le hayan gustado mis empanadas polacas. Y Raúl dice, sí, cómo no, muy amable. Pasa el tiempo, esto es año 82. Raúl debe haber muerto hace 5 años más o menos. Digamos que hace 7 años vamos un día a cenar al Vasco Francés, ahí en la calle Moreno, el Club Vasco Francés. Sí, señor. Entramos, primer piso, hay que subir la escalera. Entramos y Raúl estaba sentado en una mesa que se sentaba siempre en la esquina allá, con 2 personas. Nos ve entrar a Gilla y a mí, se levanta como un resorte, se acerca y le dice, señora,
nunca me olvido de sus empanadas polacas. Qué hermosura, 25 años después. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así que era habitué del restaurante ese. Sí. Edgar de Mendoza, ¿cómo creer en los políticos? Se pregunta. Si hace 30 años que se turnan entre radicales y peronistas. Tenemos destilería propia y el combustible es más caro que en Buenos Aires y nadie hace nada. Ay. Esto, lo que dice Edgar, es lo que yo no soy político para nada, pero es lo que la gente de a pie, ¿no es cierto? Es decir, la gente común piensa. Son lo mismo de siempre. Nos vienen mintiendo hace 20 años, 25 años. ¿Cómo sé que no me van a mentir ahora? Bueno, es probable, pero a ver, la gente vota 54%, 47%, porque ha habido presidentes con enormes volúmenes de votos, ¿no? Sí, Alfonsín, sí. Menem, Cristina Fernández. Sí, sí. O sea que hay una protesta y por otro lado hay un voto y una confianza en esos políticos, ¿no? Y la democracia da las herramientas. Cada 2 años uno puede, con su voto, castigar a aquel que le miente. Y ha habido muchas subidas y bajadas, ¿no? O sea, Cristina perdió en el 2009, mal, o sea, recibió una paliza espantosa. Alfonsín también contra Cafiero en el año 87. Con 87 sí cuando Cafiero lo dejó, palizón, 23 provincias. Sí, lo dejó tambaleando a Alfonsín, sí. Efectivamente, o sea que no es así. Tal vez, a ver, los políticos están porque hacen de la política su vocación, pero los ciudadanos tienen la oportunidad de castigarlos con el voto y lo han hecho. Este no es un pueblo de ovejas. Lo han hecho. Ha habido palizas duras, ¿no? La última de 2009, el kirchnerismo perdió mal. O sea que no están atados los ciudadanos. El voto es una gran herramienta de advertencia y castigo. Pero los políticos no van a cambiar. Sí cambian, porque si no cambian, reciben castigos y desaparecen. Hay alguna figura que permanece. Yo cuando digo los políticos, como universo, ¿no? Sí, bueno, no son mucho peores que el ser humano en promedio. Qué buena defensa esa. Edgar, sí, ya está, ya la leí ese. Daniel, Amadeo y Julio Bárbaro son los referentes más lúcidos que tiene hoy el peronismo. Nos manda felicitaciones. Bueno, y me felicito porque son dos. Julio ha venido 2 veces al programa y Eduardo también, así que ¿qué consejo le darías a una persona que va a votar? No me diga que vote al partido donde estás ahora. No, yo le diría que primero que piense mucho, porque a veces cuando uno ve las estadísticas de encuestas, la gente decide muchas veces el día anterior, ¿no? Entonces que se tome el trabajo de sentir y pensar, no solamente de pensar, sino también de sentir cómo se conecta con el candidato, cómo lo ve, leer un poco. Muy poca gente lee los diarios, ¿no? Lo cual no está ni mal ni bien, es un dato, hoy día no se leen los diarios, pero digo que sea un acto consciente, que tenga conciencia de que buena parte de su futuro tiene que ver con su propio voto, que el voto vale siempre. Entonces que la piense, que la mire, que converse con las personas a las que respeta. Es un acto muy importante, sobre todo cuando no lo hemos tenido, ¿no? Durante mucho tiempo. Y ahora que lo tenemos, hay que ejercerlo a conciencia. No tengo otro concepto que ese. No, está bien. Yo le agrego como pastor, ¿no? Yo le digo, piense, reflexione, evalúe. Y como cristianos tenemos la posibilidad de orar, es decir, pedirle a Dios que nos guíe, ¿no? Y que hable con las personas a las que respeta y valore, escucha. Porque digo, aquel que está cerca de una iglesia o de una comunidad religiosa puede participar. Por ejemplo, una cosa que yo sugeriría mucho a los pastores, y se lo digo con mucho respeto a los sacerdotes también, yo en todas mis giras políticas pido ir de incógnito a hablar con el cura o con el obispo, para contarle lo que pienso y por qué estoy así. ¿Por qué? Porque tengo la expectativa de que eso derrame. A mí me parecería muy bueno que las comunidades dialoguen sobre este tema. Por ejemplo, valores importantes, hemos estado hablando del aborto, o sea, aquellos valores importantes para las comunidades, desde su fe religiosa, tienen que, entrar, permear, esa es la palabra, hacia los ciudadanos feligreses también. Sí, claro, pero
eh, el caso de los evangélicos, mucha gente votó y con convicción al gobierno de la señora Cristina, pero ella nunca dijo en su campaña de que iba a promover el matrimonio igualitario. Nunca dijo en su campaña que iba a promocionar el aborto. Porque para nosotros los evangélicos, y digo yo, para los cristianos, son dos cuestiones que nos afectan mucho, porque van en contra de la familia. Entonces, ese elemento para mí es muy importante. Y entonces yo digo, ¿cómo sé que lo votamos y no me hacen otra más? Pero ahí está la calle, ahí está la calle, ahí está la expresión popular. Y también hay otro dato, hay que animarse algunos a participar. Ahora hay algunos colegas vuestros que están con ganas de participar y hay... Sí. A ver, colegas, ciudadanos argentinos... Sí, pero que son pastores... Sí. Yo tengo un criterio en eso. Si vas a hacer política, deja de ser pastor. No, sin duda, pero que vienen de allí. Sí, hay muchos. Vienen con sus valores, no, porque todos sabemos que el partido evangélico no existe. Además se presta a manipulaciones, como no existe el partido católico. Pero desde sus valores... A ver, sí. Desde sus valores pretenden ponerlos en la palestra política para que se realicen. Pero viene con sus valores, ¿no? Ahora, Eduardo, ya ahora voy a ser un poquito más agudo. Vas a ser diputado seguramente. Sí. Desde, no sé cuándo, desde el 10 de diciembre. 10 de diciembre. En este rubro, ¿no? En economía, que es tu especialidad, en la acción social, fuiste ministro de Acción Social del gobierno, de Menem. En el rubro que tiene que ver con la ética, porque también te confesaste católico. ¿Qué tenés en mente? No, yo estoy francamente preocupado por dos dimensiones que tienen que ver con las relaciones sociales. Uno es la violencia y el otro es la ética. Cuando digo primero violencia, digo la violencia en las relaciones interpersonales. Sí. La grieta, el enfrentamiento, etcétera, en la Argentina ha crecido mucho y creo que hay que abrir un espacio de diálogo. El segundo tiene que ver con el tema de la ética en todas las dimensiones, la corrupción, la consecuencia en la palabra, etcétera. Y para eso hay herramientas legislativas, pero también hay ejemplaridad. Yo creo que es muy importante la ejemplaridad de arriba para abajo. Veamos si no lo del fútbol, que ha explotado en un grano lleno de pus. Eso tocó, vino de Suiza para acá, pero explotó porque era un enorme grano de pus. Y esa es como la anti-ejemplaridad. Ahora empiezan las ramificaciones para los árbitros, bomberos y coimeros, para los manejos de los jugadores, etc. Y ahí lo que falta es ejemplaridad, es alguien arriba, el presidente, que tome medidas clarísimas con respecto a ese tema. Entonces, yo personalmente no quiero abrir una campaña ética, una cruzada ética, pero creo que hay que trabajar muy fuerte. Y entonces, desde lo legislativo, hay que modificar muy fuerte las reglamentaciones que tienen que ver con la corrupción, claramente, y con las corrupciones grandes y las corrupciones chicas. Yo, por ejemplo, entre los proyectos que quiero poner es la apertura del registro público de obras y licitaciones. Hoy día no hay, o sea, yo no tengo derecho a saber quién le vendió este vaso al Ministerio de Economía. Y en los países donde estas cosas funcionan, yo voy a una pantalla y sé cómo son todas las licitaciones. Tiene que ser absolutamente público y transparente. Segundo, un registro donde quede claro el nivel de cumplimiento que los contratistas del Estado tienen para cuando le venden al Estado. Por ejemplo, yo quisiera saber quién fue, no sé si te acordás, yo la circulo mucho, la Ruta 6, la que pasa, ¿viste lo que era eso? O sea, cuando la inauguraron era hermosa, y después no duró nada. No duró nada. Bueno, ¿quién es la empresa que hizo eso? Sí. ¿Ese señor puede seguir contratando con el Estado después de habernos estafado de esa manera? Entonces, bueno, hay muchas cosas para poner, bueno, pero en síntesis, yo creo que hay que trabajar fuertemente porque la sociedad está con un grave problema en esos dos campos, ¿no? Dice, señor Amadeo, hagan algo por el PAMI acá en el pueblo de Gualeguay. Los médicos de cabecera no cobran plus por hacer recetas, nos cobran plus por hacer recetas, operaciones, etcétera. Tengo un comentario sobre eso. ¿Sí? Primero, el Congreso tiene que recuperar su facultad legislativa de control.
la Constitución le da al Congreso la facultad de controlar al Ejecutivo. No quiero meter en política esta conversación, pero sí quiero decir que en los últimos años eso ha sido desaparecido, porque la mayoría se impuso de tal manera que impidió que se controlara. Entonces tiene que volver a funcionar el control legislativo, que es a ver las cuentas y las comisiones de control funcionan. Primer dato. Segundo dato, hay que evaluar el funcionamiento de los organismos públicos y colgarlo en Internet. De modo de que si esta denuncia es cierta, esos médicos salgan del PAMI. El diputado no puede controlar el PAMI porque es un problema del Poder Ejecutivo. Lo que el diputado puede hacer es controlar y obligar a que se cumpla la ley. Y yo creo que esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Por esa persona. Ahora le digo a la audiencia, es cierto que hay problemas con ANSES y con el PAMI, ¿no? Pero comparado con otros países, la verdad que es una maravilla. El servicio que no es de este gobierno, que viene de hace mucho, ¿no? De hecho, por ejemplo, es notable la cantidad de gente de países limítrofes que vienen. Pero por favor. Y vienen, por ejemplo, a los hospitales de la capital federal. Es muy raro poder conseguir un turno, porque está lleno de gente de los países limítrofes. Absolutamente. Es un tema para conversar también, ¿no? Muy complejo. Muy complejo, porque si uno dice, no, que sea solo para los de capital, entonces nos convertimos nosotros en discriminadores. Pero si es para todos, los que estamos pagando esto, no podemos usar lo que pagamos. Sí. No tiene respuesta fácil eso. No, los hospitales de la capital están desbordados de pacientes de la provincia y del exterior. Sí. No vienen de Santiago del Estero, vienen de La Matanza o vienen de Bolivia o de Perú. Con el caso de Bolivia y de Perú, digo, hay que poner algunas reglas. Con el caso de la provincia de Buenos Aires, la solución es que la provincia tenga buenos hospitales. Claro, que no haga falta que vengan aquí. Así es. Ahora, vos fuiste, Eduardo, ministro de Acción Social. Desarrollo social, sí. Desarrollo Social, perdón. Bueno, cambió de nombre varias veces. Si volvieras a hacerlo, ¿qué cambiarías de lo que hiciste? Es que es otro mundo, es otro modelo, otro paradigma. Ahora tenemos un instrumento muy importante que es la asignación universal para niños, que yo comparto y que vamos a mantener. En caso de Mauricio Macri sea presidente, la asignación universal se va a mantener y mejorar mucho. Hay muchas cosas para mejorar para que la gente esté mejor. Yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, insisto, mejorar el funcionamiento de la asignación universal, pero yo le agregaría algo muy importante, que es lo que yo llamo genéricamente la cercanía. No alcanza con darle a una persona para que coma. Hay que estar cerca de los chicos, de los jóvenes, de las madres, porque hay mucha gente que hace muchos años que está en pobreza y tenemos muchos problemas nuevos. El primer problema nuevo es la droga, que solo se arregla con cercanía. Tenemos el problema del embarazo adolescente, tenemos una epidemia de embarazo adolescente. Tenemos el problema de los chicos que han terminado la escuela y como los de la policía no saben leer y escribir y no pueden entrar al trabajo. Entonces, lo que yo haría es mejorar la asignación universal, que insisto, Mauricio, si es presidente, la va a mantener y la va a ampliar, pero luego desarrollar todo un programa de lo que llamamos genéricamente de cercanía, con organizaciones sociales. Las iglesias son fantásticos. Si ustedes en vuestros templos pueden hacer las maravillas que hacen con gente alcohólica, drogadicta, etcétera, lo hacen en las cárceles, trabajando. ¿Por qué no podemos dialogar con ustedes del Estado para aprovechar su energía? Es una buena pregunta que es Eduardo. Pero hay que hacerlo. Sí, pero hace mucho que lo venimos haciendo y casi ningún gobierno se sentó a dialogar con nosotros en ese punto. Mirá, ustedes tienen dos ventajas enormes. La primera es la capilaridad. Como las capilares de acá, ustedes llegan donde el Estado no llega. Ustedes van por el barrio y tocan el timbre. Sí. Y la segunda cosa es el amor. Hay muy buenas gente de servicio social del Estado, pero no todos tienen el amor que ustedes ponen. Y cuando digo ustedes, los católicos, etcétera. La gente que tiene amor. Así es. Entonces yo digo, hay que tener la asignación universal, pero un enorme programa de trabajo de cercanía con la gente.
Bueno, vas a ser entonces candidato a diputado en la provincia de Buenos Soy Aires. candidato a diputado nacional por el PRO, por la provincia de Buenos Aires. Estoy en el 6º lugar, con lo cual tengo probabilidades de entrar. Y espero poder hacer todas las cosas que hemos conversado. Bueno, y ya cuando seas diputado vendrías al programa. Pero seguro, ¿cómo que no? No me cambia nada. Y yo después de todo lo que se dice, agregaría, porque nada es verdad hasta que no se comprueba. La señora nos hará una docena de empanadas polacas para todo el equipo de trabajo. Mi mujer sigue siendo una buena cocinera, entre otras razones porque tenemos 5 hijos y 8 nietos. Y entonces alimentar esa tropa enorme exige ser una buena cocinera. Y como ¿Sí? ella, ¿Cocina ella cuando se juntan todos? Sí, claro, le encanta. A veces me encaja a mí el asado, que es todo un trabajo, pero Sí, si no hay otras cosas y ayudan las nueras. No es cierto, pero ¿de comida polaca o es simplemente porque... No, la comida polaca a mis chicos les gusta la comida polaca, pero no es tan fácil de hacer. Sí. La comida polaca es más elaborada, tiene otros componentes, es muy sabrosa, pero no es fácil. Bueno, ahí estamos. Así que vamos a invitarlo como diputado y a todo el equipo le digo, no cenen esa noche, vamos a tener empanada polaca. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Espero seguramente vas a ser diputado, que Dios te ilumine. Sí, señor. Para ese mensaje ético a través del ejemplo, a partir del ejemplo, lo puedas llevar adelante y pueda ser visto y imitado. Bien mediante. Necesitas ayuda. Y necesitamos, no solamente en un partido, en todos los partidos, que asuman la gente que tiene deseo de, en primer lugar, ser honesto y después ser capaz. Algunos ponen primero la capacidad, la honestidad. Yo particularmente pongo la honestidad primero. Así que bueno, ha sido buenísimo tener este programa. Mañana voy a poner un programa grabado y le voy a explicar a la audiencia por qué no. Porque vino un hermano mío que vive en Estados Unidos, en Arizona, y entonces todos los hermanos dijeron, juntémonos, pero el único que no puede ir soy yo, porque tengo el programa todas las noches. Digo, no, una noche estar con los hermanos, que rara vez Por sucede. favor. Bien vale una misa. No, bien vale que pongamos un programa grabado mañana. Que tenga una buena noche. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Bueno.